19 de julio de 2019, el Chapo ingresó a su celda de 7 metros cuadrados en Florence, Colorado, poniendo fin a su reinado como el narcotraficante mexicano más buscado en Estados Unidos. Este momento no solo marcó el final del camino para el Chapo, sino que también el inicio de su vida en esta versión miniatura del infierno. Said this was the most inhumane conditions I've ever experienced. Lo atiendan y que apliquen los derechos humanos con él. No estamos pidiendo otra cosa. Sufro de dolores de cabeza todos los días. No he visto el sol ni he respirado aire fresco desde que puse un pie en este país. Soy torturado las 24 horas. Esta fue una especie de carta escrita por el Chapo a un juez narrando sus desgarradoras experiencias en la prisión más dura de Estados Unidos. Es evidente que no está pasando el mejor momento ahí, pero les aseguro que el verdadero interés yace en las medidas administrativas secretas a las que está obligado a seguir, esas de los que los medios convenientemente evitan hablar. Pero antes de entrar en detalles sobre estas medidas y el destino condenado de El Chapo, es necesario primero entender por qué está siendo sometido a tal tortura en tierra extranjera. El nombre Joaquín El Chapo Guzmán difícilmente necesita presentación. El Chapo era considerado uno de los mayores narcotraficantes de todos los tiempos, después de Pablo Escobar, por supuesto. Estos dos infames señores de la droga dominaron el comercio narcótico en diferentes épocas. Escobar era un capo más carismático que no se alejaba de los medios, pero El Chapo era una versión más astuta que operaba en las sombras. El Chapo generaba $3 millones anuales dirigiendo un imperio narcótico en México. Cofundó el infame cártel de Guadalajara. Tras la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, el Chapo aprovechó el caos para ascender en el rango dentro del cártel. Esto llevó a Félix Gallardo, durante una cumbre de todos los principales narcotraficantes de México en ese momento, a nombrar a El Chapo e Ismael El Mayo Zambada como los líderes del cártel de Sinaloa. Sin embargo, más adelante, orquestó dos de las fugas de prisión más asombrosas del siglo XXI. To escape means overcoming layer after layer of impenetrable walls and an army of guards that outnumber the inmates almost 2-to-1. Su primera fuga de prisión parece una escena de película de ficción, pero cuando se trata del Chapo, todo es posible. El 19 de enero de 2001, el Chapo escapó de una de las prisiones más seguras de México, y lo más loco es que lo hizo con la ayuda de los guardias de prisión y trabajadores. Uno de los guardias era un tipo llamado Francisco El Chito Camberos Rivera. Con la ayuda de su esposa, Emma Coronel Aispuro, el Chapo tenía todo su plan de fuga preparado, y cuando llegó la hora de dejar la prisión, el Chito abrió electrónicamente la puerta de su celda, lo ocultó dentro de un carro de lavandería lleno de ropa sucia, comenzó a trasladar al Chapo hacia el corredor. Pero esperen, recuerden que esta era una prisión de máxima seguridad y no un corredor de 100 metros. ¿Cómo fue tan fácil? Transportar a El Chapo a través de los múltiples puntos de seguridad fue obviamente aterrador, incluso para un hombre como El Chapo. El Chito intentaba convencer a un guardia de seguridad para que lo dejara pasar por la puerta, pero en el proceso el carro de lavandería comenzó a rodar hacia atrás. El Chapo se aterrorizó pensando que el carro se volcaría y sería enviado de vuelta a prisión, pero la madre naturaleza estuvo de su lado ese día porque el carro se detuvo y el Chito pudo sacarlo al estacionamiento, donde fue transportado fuera de la ciudad en coche. El Chapo no fue el primero en escapar de prisión, y aunque ya era buscado en Estados Unidos, había una mínima posibilidad de que fuera extraditado. A las 6:40 am del 22 de febrero de 2014, las autoridades mexicanas arrestaron a Guzmán en un hotel frente al mar en Mazatlán, siguiendo una operación de la Marina de México con la inteligencia conjunta de la DEA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. La operación que condujo a su captura comenzó a las 3:45 am cuando 10 camionetas de la Marina de México con más de 65 marinos se dirigieron a la zona turística. Agentes federales mexicanos y estadounidenses tenían información de que el narcotraficante había estado en esa ubicación y que se alojaba en el cuarto piso del condominio, en la habitación 401. Cuando las autoridades mexicanas llegaron al lugar, rápidamente sometieron a Carlos Manuel O. Ramírez, uno de los guardaespaldas de Guzmán, antes de dirigirse silenciosamente al cuarto piso por los elevadores y escaleras. Una vez en la puerta de Guzmán, irrumpieron en el apartamento y tomaron por asalto 2 de sus habitaciones, y en una de ellas estaba Guzmán acostado en la cama con su esposa. Fue acusado de tráfico de drogas, ya que no podía ser acusado por otros crímenes más de una vez. Fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, donde Joaquín orquestó una segunda fuga de prisión que ridiculizó completamente al gobierno mexicano y se burló de su estructura penitenciaria. This is the moment Joaquín El Chapo Guzmán makes the Mexican government look ridiculous.
A las 8:52 p.m. el 11 de julio de 2015, el Chapo fue visto por última vez en el área de la ducha de su celda, captado por las cámaras de seguridad. El área de la ducha era la única parte que no era visible a través de las cámaras de seguridad, y después de que los guardias no lo vieron durante 25 minutos, cuando llegaron a su celda, Guzmán había desaparecido. Tengan en cuenta que esta era una de las prisiones de máxima seguridad más importantes en México. Sin embargo, el Chapo logró orquestar una segunda fuga de prisión usando un túnel desde el área de la ducha hasta un sitio de construcción de casas. El túnel estaba a 10 metros de profundidad bajo tierra y Guzmán usó una escalera para bajar al fondo. Estaba equipada con luz artificial, conductos de aire y materiales de construcción de alta calidad. Se encontró una motocicleta en el túnel y las autoridades creían que se usó para transportar materiales, posiblemente al propio Guzmán. Aunque el Chapo tuvo mucha ayuda desde el exterior, se hizo evidente que tenía acceso sin igual a recursos y mano de obra disponibles para ayudarlo en cualquier situación. Escapar de esta prisión de máxima seguridad significó que México era totalmente incapaz de retener al notorio narcotraficante, dando espacio para que Estados Unidos interviniera. ATX Florence. El 8 de enero de 2016, la residencia del Chapo fue allanada por 17 marinos del ejército mexicano y la Policía Federal. Esta casa en particular había estado bajo vigilancia por más de un mes después de que los locales reportaran avistamientos de personas armadas entrando y saliendo. Indicaban que la casa estaba preparada para la llegada de la abuela o tía, lo que las autoridades sospechaban que era un código para un objetivo potencial, el Chapo. Pero antes de que pudieran atravesar la puerta reforzada a prueba de balas, el Chapo ya había escapado a través de un túnel secreto, emergiendo a 1.5 kilómetros de distancia. Salió y robó el coche de un civil a punto de pistola. Se emitió una alerta estatal para el vehículo robado y la Policía Federal lo localizó e interceptó a unos 20 kilómetros al sur de Los Mochis, cerca del pueblo de San Juan José Ríos. El Chapo hizo un último intento desesperado de sobornar a los oficiales con ofertas de dinero, propiedades y ofertas de trabajo, pero era el fin del juego para Guzmán. Fue extraditado a Estados Unidos ya que era buscado en Chicago, San Diego, Nueva York, New Hampshire, Miami y Texas. Además de tener acusaciones en al menos 7 diferentes cortes federales de Estados Unidos. Un requisito crítico para la extradición fue que Estados Unidos garantizara que no condenarían a Guzmán a muerte si era encontrado culpable de cargos de homicidio. Pero para el Chapo habría sido un mejor veredicto. El 19 de enero de 2017, el Chapo fue extraditado a Estados Unidos y entregado a la custodia de agentes de la DEA. Desde el momento en que puso pie en el suelo estadounidense, se podía ver el terror en sus ojos. Sabía sin duda que este era el final del camino para él. Fue encontrado culpable de todos los cargos y fue condenado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua más 30 años en ATX Florence. It means you're in your cell for 22 by yourself. And that's how our ATX Florence alberga algunos de los criminales más despiadados de nuestro tiempo. Estos tipos son monstruos y no tienen interés en dinero o poder. Todo lo que quieren es ver a la gente sufrir de las maneras más sádicas. ¿Por qué el Chapo fue enviado a esta prisión de todas las prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en la historia de por qué ATX fue inicialmente creado y el tipo de tratamiento inhumano a que se somete a prisioneros a soportar. El 22 de octubre de 1983, Thomas Silverstein y Clayton Fountain, miembros de la Hermandad Aria, asesinaron a puñaladas a los oficiales correccionales Merle Klutz y Robert Hoffman en la penitenciaria de Estados Unidos en Marion. Thomas caminaba por el pasillo con las manos esposadas frente a él. En lo que parecía una película de Matrix, metió sus manos en la celda de su amigo, quien desbloqueó las esposas con una llave robada, le pasó un cuchillo, permitiendo a Thomas matar al guardia con el arma. Unas horas más tarde ocurrió un escenario similar con Clayton, usando la misma táctica. La penitenciaria de Estados Unidos en Marion solía ser el centro de atención para los peores criminales. Sin embargo, cuando estos incidentes ocurrieron, quedó claro que incluso entre los criminales más peligrosos, algunos necesitan una instalación más intensa y segura. Y así fue como se propuso la idea de crear ATX Florence, para albergar reclusos sin ningún respeto a la vida humana. This isn't a prison that the inmates run. We run this prison. Se encuentra en un complejo de 32
37 acres en Florence, Colorado, y es parte del complejo correccional federal que tiene 3 instalaciones correccionales, cada una con una calificación de seguridad diferente. La mayoría de la instalación está por encima del nivel del suelo. Está diseñada para albergar un máximo de 460 reclusos. Nunca ha alcanzado su capacidad total. A noviembre de 2023, ADX alberga a 332 reclusos en 6 unidades diferentes. Cada recluso ha sido enviado ahí por mostrar signos de ser demasiado peligrosos. Al igual que el Chapo, estos reclusos están confinados a una celda individual durante 23 horas al día. Y cuando se les permite salir de su celda, solo los dejan entrar en un área de la celda ligeramente más grande por solo 1 hora. Y esto podría ser en cualquier momento entre la 1 de la mañana y las 4 de la tarde. Durante su hora libre, son llevados alrededor con esposas, grilletes o ambos, dependiendo de cuán peligroso sea el recluso. Para el Chapo, constantemente está en ambos porque no pueden arriesgarse a dejarlo fuera de su vista. Los reclusos son libres de moverse, hacer ejercicio o incluso meditar en un foso subterráneo que parece una piscina vacía. La piscina es más grande que su celda, pero es mucho más pequeña de lo que piensas. Es tan pequeña que los reclusos solo pueden caminar 10 pasos en línea recta o 31 pasos en un círculo. Cuanto más tiempo permanezca un recluso y más demuestre buen comportamiento, más tiempo al aire libre obtiene. Si un recluso demuestra ser incorregible, puede pasar toda su condena encerrado en ADX. No obstante, cuando se trata de dieta y alimentación, las cosas empeoran. La comida y los paquetes de comida servidos a los reclusos se revisan adecuadamente para asegurar que no puedan ser utilizados a dañarse a sí mismos o a los oficiales correccionales. Los reclusos transferidos se les permite comer en un comedor compartido, pero a reclusos tan peligrosos como el Chapo, sus comidas son entregadas por oficiales correccionales. Una vez que el Chapo termina de comer, su bandeja de plástico se inspecciona para asegurarse de que no haya roto ninguna parte de su celda. Tiene una cama, un escritorio y un taburete puramente de concreto. Luego, justo al lado de la puerta, hay un inodoro. Este inodoro está diseñado para autolimpiarse, lo que significa que no hay manijas TWC. La celda del Chapo es una de las pocas celdas que tienen una ducha dentro. Y esta ducha funciona con un temporizador programado. También hay un pequeño lavabo. Algunas celdas tienen espejos de acero que han sido atornillados a las paredes. Y algunas tienen televisores. La celda del Chapo en particular tiene un pequeño televisor de 13 pulgadas, sin embargo los programas mostrados son monitoreados. Solo se le permite ver programas recreativos, educativos y religiosos. También se le entrega algunos libros y revistas si desea leer. Dudo mucho que vaya a leer ahí. Lo siguiente a considerar es la pared de la celda. A diferencia de otras instalaciones penitenciarias, ADX Florence solo tiene una ventana diseñada para restringir a los reclusos de conocer su ubicación particular en el complejo penitenciario. Para un recluso como el Chapo, sería casi imposible orquestar una fuga cuando él o la gente tienen una pista sobre su ubicación exacta dentro de ADX. Fuera de las paredes de la celda hay una multitud de detectores de movimiento, cámaras y 1.400 puertas de acero controladas remotamente. También hay un dispositivo conocido como el botón de pánico, que básicamente es un único botón rojo que cierra de inmediato todas las puertas de la instalación una vez presionado. Además de esto, y cercas de alambre de navaja de 12 pies rodean el perímetro, que es patrullado por oficiales fuertemente armados. Hay 12 torres de vigilancia diferentes en el camino que conduce a ADX Florence. El pensamiento de escapar de ADX Florence debería ser aterrador. ¿Cuántos hombres tendría que sobornar el Chapo o cuántos guardias de seguridad tendría que evadir para salir de todo el recinto? Hay algunas cosas más que hacen que el lugar sea aún más horrible. We don't ask them to come here. With their misbehavior and management problems, they earn their way here. ADX Florence alberga reclusos en 6 niveles de seguridad diferentes. Uno de los niveles se llama la Unidad de Población General y bajo esta unidad hay un bloque de celdas simplemente conocido como H, donde nuestro querido Chapo está recluido. Su celda está continuamente vigilada, no consigue dormir, es acosado por los oficiales correccionales y no se le permite la visita de su familia. Pero por muy criminal de alto perfil que sea el Chapo, no es el recluso más peligroso en ADX Florence. Hay una unidad conocida como Range 13. Es para reclusos que necesitan el control más duro y para reclusos clasificados como animales asesinos despiadados. Pero uno de los reclusos en Range 13 es Ramsey Joseph. Nacido en Pakistán, fue condenado en 1994 por conspiración terrorista y otros cargos en conexión con el atentado al World Trade Center en 1993, que mató a 6 personas e hirió a más de 1000. En 1996 también fue condenado por planear el proyecto
Proyecto Bojinka, un complot frustrado concebido por el miembro de Al Qaeda para bombardear 12 aviones en 48 horas. El Chapo ha hecho muchas cosas, pero algunos podrían argumentar que los crímenes de Ramsey le ganan un lugar en el Range 13. Otro recluso es Thomas Silverstein, uno de los hombres detrás de la idea del Buró Federal de Prisiones de construir ADX Florence. A este punto, una cosa es cierta: no hay absolutamente ninguna manera de que el Chapo pueda orquestar una fuga de ADX. Sin embargo, hay una pequeña laguna que podría explotar para recuperar su libertad. La laguna. Enero de 2022. La condena de El Chapo fue confirmada por un tribunal de segunda instancia en Estados Unidos después de que sus abogados intentaran basarse en una historia de mala conducta del jurado en 2019. Hubo una historia alegando que los jurados estuvieron expuestos a información que no fue admitida como evidencia en el juicio, incluyendo afirmaciones de un testigo cooperante de que El Chapo drogaba y violaba a niñas. Esto le dio al equipo de defensa de El Chapo una ventaja para contaminar al jurado y reclamar que la condena debería haber terminado en un juicio nulo o que el veredicto fuera anulado. El tribunal mantuvo su condena. En un intento desesperado por sacar a El Chapo de ADX, han ideado una estrategia que El Chapo muestre su mejor comportamiento. 2 unidades dentro de ADX permiten a los reclusos caminar libremente e interactuar con otros en su rango. Solo está abierta a reclusos que han demostrado un buen comportamiento durante cierto periodo del tiempo. Si continúan mostrando este buen comportamiento, entonces hay una alta posibilidad de que puedan ser transferidos fuera de ADX. Así es que si El Chapo logra salir a una prisión de menor seguridad, entonces podría ser capaz de llevar a cabo una de sus clásicas fugas de prisión. Otra forma es explotando la ley de las críticas sobre los problemas de salud mental dentro de ADX Florence. Hasta ahora, para evitar que nadie salga de ADX, se han producido varios asesinatos dentro de la instalación debido a desgloses mentales. El 21 de abril de 2005, 2 reclusos, Silverstein Rivera y Richard Santiago, fueron grabados brutalmente golpeando y pisoteando hasta matar a un mafioso mexicano de alto perfil, Manuel Torres, dentro de la prisión. Imagínense que los delincuentes en ADX siguen cometiendo asesinatos. El siguiente paso lógico era condenarlos a muerte y colocarlos en el corredor de la muerte, pero por alguna razón desconocida permanecieron encarcelados en ADX. Ha habido un total de 8 suicidios dentro de las instalaciones. Se debe al hecho de que las condiciones en ADX Florence son demasiado duras para los reclusos. Son criminales, pero siguen siendo humanos. Y además, hay algunos reclusos que no han cometido crímenes tan brutales como El Chapo o Ramsey Joseph. En 2012, 11 reclusos presentaron una demanda colectiva federal contra el Buró Federal de Prisiones. La demanda alegaba abuso crónico y falla de diagnosticar adecuadamente a los prisioneros que sufren de enfermedad mental crónica. También en 2020, un magistrado británico se negó a extraditar el fundador de la organización sin fines de lucro WikiLeaks a Estados Unidos. Esto se debió a que el magistrado sintió que sería sometido a confinamiento solitario y a medidas administrativas especiales en ADX Florence. Afortunadamente para Assange, acordaron extraditarlo bajo la premisa de que no sería sometido a ninguna medida administrativa especial ni encarcelado en ADX. Y sí, convencer a un juez competente de que El Chapo debería ser transferido a una prisión menos severa por motivos de buen comportamiento es poco probable. Esto puede combinarse con el hecho de que su encarcelamiento apenas cambió algo en México. El Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas y prolíficas que puede mover cocaína colombiana, cocineros de metanfetamina mexicanos a Estados Unidos. También controla puertos marítimos y productos químicos precursores enviados desde todo el mundo, mientras gestiona los túneles construidos por El Chapo para contrabandear toneladas de marihuana y cocaína. Eso ni siquiera enfatiza los ejércitos de sicarios que están directamente involucrados en extorsión, secuestro y lavado de dinero para el cártel. Quizás lo más importante, Sinaloa continúa controlando lo que se conoce como la última milla en los Estados Unidos, utilizando su red de distribución mayorista para llevar drogas a manos de traficantes callejeros. Después del arresto del Chapo, el cártel se dividió en facciones, una liderada por Ismael El Bayo Zambada y otra encabezada por sus hijos adultos, conocidos colectivamente como los Chapitos. Estas facciones están utilizando su red de altos lugares para promocionar un nuevo enemigo público, Nemesio Oseguera Cervantes.
participantes, mejor conocido como el Mencho. El cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho está en ascenso y solo ha existido aproximadamente una década, pero ascendió al poder mucho más rápidamente que su rival, el cártel de Sinaloa. Su influencia ahora se extiende por 6 continentes y 28 de los 32 estados de México. Grandes ciudades, incluyendo Los Ángeles, Chicago, Houston, Atlanta y Nueva York, están todas afectadas por la metanfetamina del 4 letras. Mientras los secuaces cometen actos de violencia atroces, están pintando a Guzmán como un héroe y al Mencho, el villano. Sí, ambos son narcotraficantes. Sin embargo, el Chapo es visto como un pícaro encantador, un hombre hecho a sí mismo para figurar en la lista de multimillonarios de Forbes. Sigue siendo un Robin Hood moderno, acreditado por construir iglesias, pavimentar caminos e inyectar dinero en la economía local mientras desafía el sistema. Un Tony Montana de la vida real en Scarface. ¿Un mal tipo? Seguro, pero al menos tuvo el valor de ser lo que quería ser. Desviar la atención de todos hacia el Mencho y el 4 letras podría dejar una puerta abierta para que el equipo de defensa del Chapo trabaje un poco de su magia. El Chapo pasa la mayor parte de su tiempo viendo televisión por cable y escribiendo cartas a su madre, hermanas y gemelas, con los que se le permite contactar. El presidente, que tiene una historia de simpatía con la organización del Chapo, dijo que consideraría la solicitud del Chapo para regresar de Estados Unidos para completar su sentencia por motivos humanitarios, alegando que el tormento psicológico que está pasando en ADX es inhumano. Aunque no está claro si México tiene el poder, definitivamente Estados Unidos no está enviando al Chapo para una reunión familiar. Pero no significa que su historia haya terminado de escribirse. And then what happens is you become an animal or you become your own worst enemy.